Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Gerardo Esquivel, Francisco Guerrero y Salomón Chertorivsky vamos a continuar debatiendo nuestro tema de la semana. ¿Qué decir del pleito de Andrés Manuel López Obrador con los empresarios? Luego vamos a tener nuestra tradicional mesa de encuestadores para revisar cómo va la contienda electoral. Vienen Roy Campos, Jorge Buendía, Ulises Beltrán, Francisco Abundis y Lorena Becerra. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Por cierto, antes de comenzar, lo invito a partir más o menos por ahí de las 11 de la noche. Viene Tercer Grado de nuevo. Hoy va a estar con nosotros Ricardo Anaya. No se lo pierda en esta muy buena serie, yo creo, que estamos teniendo, entrevistando a los candidatos a la presidencia de la República. Ya estuvo con nosotros Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade. Hoy Ricardo Anaya en Tercer Grado, después del noticiero de Denise allá en el Canal de las Estrellas. Y hoy acá en Foro TV vamos a continuar debatiendo nuestro tema de la semana. En esta ocasión, ¿qué decir del pleito de Andrés Manuel López Obrador contra los empresarios? ¿Afectará? ¿No lo afectará? ¿Qué hay detrás de este pleito? Y para debatir este tema está con nosotros Gerardo Esquivel, precisamente de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo estás, Gerardo? Gracias, buenas noches. Francisco Paco Guerrero, de la campaña José Antonio Meade. Un gusto. Y Salomón Chertorivsky, de la campaña de Ricardo Anaya. Muchas gracias. Bueno, Paco, pues empecemos contigo. Pues, ¿por qué se andan peleando? No, yo creo que, a ver, lo primero que habría que decir es que no hay un pleito. Yo creo que es una exageración de algunos medios y algunos opinadores que sí exageran. Dije algunos. Así como López Obrador se refirió a algunos empresarios, yo también hablo de algunos opinadores. Sí creo que es una... ¿Estamos exagerando? Yo creo que sí, absolutamente. De hecho, es muy interesante ver el segundo desplegado que publicó ya un cúmulo de organizaciones empresariales. Correcto. Y lo que dijo Gustavo de Hoyos al respecto, y lo que dijo es, con esto pretendemos darle carpetazo a ese inicio, digamos, Gustavo, que es el presidente de la Coparmex. Presidente de la Coparmex. Textualmente dijo, de hecho, el título de las notas era "Empresarios buscan dar carpetazo a la confrontación con López Obrador". Básicamente lo que plantearon en ese segundo comunicado era la importancia, uno, de establecer el diálogo y de trabajar conjuntamente. Y creo que en ese sentido es que ahora ese es el ánimo de reunirse con los sector empresarial. De hecho, ya se han establecido nuevos vínculos con la comunidad empresarial para buscar justamente fortalecer y estrechar los lazos. Ahora, sí hubo un momento de tensión. Hubo un momento de tensión. Te lo digo porque a nosotros nos tocó en Tercer Grado, fue ese día del primer desplegado. Y sí estaba enojado López Obrador. Hubo un momento... De hecho, de aquí se fue a la CIRT y... Hubo una declaración que hizo respecto, y es muy importante decirlo, respecto a algunos empresarios. Sí. De hecho, en su declaración así está establecida. Sí. Con nombre y apellido. Sí, pero se refería solo a algunos. Pero de ahí sí se exacerbó de alguna manera cuando se planteó que era una confrontación con todo el sector empresarial, cosa que, insisto, no existe. Y me parece que ese segundo comunicado básicamente lo que trataba era de distender, de decir, trabajemos hacia adelante, dejemos un poco ese esquema de acusaciones y tal, lo cual me parece una respuesta bastante buena de parte del sector empresarial y empezar a trabajar hacia adelante con el sector privado. Paco, ¿ustedes cómo la ven? Bueno, esta es reparación de daños, ¿no? Tratas de un poco de... Gerardo es una gente muy inteligente, es un buen amigo nuestro, y hace bien su trabajo, está interpretando un poco lo que el Mesías ha puesto sobre la mesa. Pero ya hablando más sobre algunas cuestiones... El Mesías tropical. No, sí, lo deja de... Tropical, sí, omití lo tropical. Mira, yo creo que hay cuestiones de forma, hay cuestiones de fondo y hay cuestiones que tienen que ver con las libertades. Yo sí pienso que en la política la forma cuenta. Y sí creo que la forma en muchas ocasiones determina el fondo de los asuntos que estamos tratando. Yo ya leí los desplegados y previo a estos desplegados hay una serie de expresiones que a mí sí me parecen preocupantes porque México ya las vivió. Tú recordarás en los años 70 hubo por lo menos un presidente que
que tenía este tipo de enfrentamientos. Ya sabemos cómo le fue al país. Del PRI, por cierto. Sí, por supuesto. Claro que era del PRI, sin duda, indudablemente. Bueno, todos eran del PRI. Pues en esa época no había de otros. Luis Echeverría, exacto, sí, por supuesto. Sí. Luis Echeverría. Y te voy a decir algunos adjetivos que se utilizaron, porque yo creo que las palabras no se las lleva el viento. Las palabras quedan en la historia y son cuestiones que están establecidas con claridad. Minoría rapaz, dejen de robar, corruptos que se han beneficiado gracias a los negocios que hacen dentro de un sistema corrupto. Así, las más... Camajanes. Camajanes, que es así como mi tabasqueño no es tan fluido, no sé exactamente qué signifique. A lo mejor luego en la interpretación Gerardo nos puede ayudar. Pero lo que sí es un hecho es que en la parte de la forma, pues sí hay una actitud muy agresiva. Ahora, en la parte del fondo, que eso creo que es lo más importante. Hay que reconocer que Andrés Manuel López Obrador tiene una visión del proyecto económico y del modelo económico totalmente contraria a lo que los empresarios, el gobierno, la sociedad civil ha venido construyendo en los últimos 25 o 30 años. Ahí hay una parte de diferencia clara que se matizó y que se planteó en algunos momentos tratándolo de edulcorar, pero la realidad, Leo, es que Morena y López Obrador se opusieron a todas las reformas del Pacto por México, reformas que, por cierto, tú sabes, estos organismos empresariales estuvieron empujando de la mano de la OCDE, de la mano de otras organizaciones, y creo que esa agenda está clara. Termino con algo, el tema de las libertades. A mí este modelo de aventar el camión tan fuerte a través de ofensas, de argumentos como estos, de generalizaciones, me parece que en muchas ocasiones te puede llevar a un discurso fascista. Y esa es la parte que a mí, por lo menos como demócrata, a mí me preocupa mucho, porque estuve escuchando ayer a don Antonio Ledesma, el alcalde de Caracas, que está de visita en México. Estuve escuchando algunas de las descripciones, ¿no? Claro, de las descripciones que hizo. Él tuvo que salir de Caracas está en el exilio, y él hacía una descripción de muchas cuestiones que se parecen a este caldo de cultivo que se ha planteado por parte de Andrés Manuel López Obrador. Ahora lo están tratando de corregir, lo entiendo, estamos en campaña, pero las palabras quedan ahí y el planteamiento queda ahí. Salomón. Mira, primero, para ser cortés, educado con la invitación y el tema, yo cada que llego temprano a mi casa trato de ver tu programa. Muchas gracias, Salomón. El lunes estaba escuchándolos con Héctor Aguilar Camín, Javier Tello y Macario Esquetino. Correcto. Y creo que Héctor sí puso algunos subrayados muy relevantes. Ahorita Paco decía la forma y el fondo de alguna manera, y Héctor y Macario sobre todo decían, es que la forma sí preocupa. A mí el lenguaje sí me preocupó y me llamó la atención que se utilizaran esos adjetivos y frases que pueden hacer que un sector de la población se sienta agredido en un momento de tremenda polarización que nos aleja de la posibilidad de que las campañas electorales sean de propuestas constructivas, sí de contraste fuerte como se ha tenido en estos debates, pero al final de cuentas de ello, cuando pasas en el lenguaje a agredir de esa manera, creo que, como decía Paco, sí estamos con dejos que pueden ser muy lastimosos. Ahora, ¿por qué digo que contesto esto? Porque a mí me hubiera gustado que el tema de la semana fuera ¿por qué Ricardo Anaya está a favor del empleo, de los trabajadores y de la economía? Mira, y por tanto de pero me gusta esto, y es de alguna manera lo que dice Paco, que el fondo del asunto es el modelo económico. Claro. ¿Qué les parece si... Me parece bien. Si dejamos a un lado los dimis y diretes, el lenguaje, gracias, etcétera, y para que no digan que yo exagero como opinador, sí hay una diferencia económica. Por supuesto. O sea, de modelo económico. Por supuesto, pero antes... ¿Y si hay en el fondo eso? Sí, es parte de la discusión. Es decir, parte de la discusión tiene que ver con el modelo económico y la relación sector privado-sector público. Es decir, si hay una discusión. Pero antes de pasar a eso, nada más déjenme, porque los veo muy ofendidos a Salomón y a Francisco, déjenme les digo, más que los empresarios, porque voy a leerles lo que dijo el presidente de la Coparmex respecto al segundo desplegado. Dijo, el tono de este desplegado es un llamado a la civilidad y a la concordia para buscar puntos de coincidencia, entendiendo que en las campañas políticas puede haber puntos de tensión y divergencia. Es natural y así ocurre en todo el mundo. Y
basta describir por qué razón es natural que eso ocurra, pero lo que dice, nosotros ya estamos dando carpetazo, trabajemos hacia adelante. Entonces, digo, entiendo que es parte de la campaña y es enfatizar las diferencias. Pero sí fue duro el lenguaje, Gerardo, Bueno, de López Obrador. Ahora, déjame, te voy a decir, leer. Fue duro, fue Minoría duro. rapaces. Voy a leer lo que también no, dijo. muy suavecito no Les está, dijo ¿no? ladrones. No, pero a ver, Les dijo ladrones. corruptos. No, a ver, pero precisemos, porque es así donde se empiezan a generar las distorsiones de lo que dijo. Voy a leer textual como está, dice, no quiero generalizar, pero algunos de los que avalan ese documento, haciendo alusión al primer desplegado, han impedido el que haya una auténtica democracia en el país, han ayudado con los fraudes electorales, lo hicieron en el 2006 y ahora quieren repetir lo mismo. Eso dijo él, y no es lo que opina López Obrador, es lo que dijo el tribunal respecto a la resolución de 2006, que había habido una intervención de parte del sector privado que pudo haber influido en el resultado. Tan fue así que por eso, ahora en esta ocasión, cuando Que si me preguntas en lo personal... Es tu opinión, pero la opinión del tribunal... No, en mi opinión es una barbaridad lo que dijo el tribunal en aquel entonces. Es tu opinión versus lo que dijo el tribunal. es la hora de opinar, ¿no? Está bien, por eso. Sí, es que les gusta censurar. No, Los bueno. empresarios se deben de quedar calladitos. O sea, ¿tú crees que no como se el debía chinito respetar la mirando. opinión del tribunal? Hay una ley Claro, y se tiene debe que cumplir la ley, respetar, como ¿no? ocurrió con el tema Pero de en Mexicanos 2006 Primero. no era ilegal, ¿eh? Pero aún así... La participación del sector privado en 2006 no fue ilegal en los spots. Porque Eso- no estaba regulado. No, en 2007 se reguló. Por eso, incidieron de alguna manera, participaron, en fin. Y tienen derecho a Y incidir por o eso, no. hasta cierto punto, en el margen de No, la pero ley. es que no puede ser hasta cierto punto. No, a ver, por eso ahora... en el, pues, nada más déjame sí, terminar. sí, sí. Me toca, Porque- que termine Gerardo si quieres para que... Nada más quiero terminar. Yo ese me punto, quería ir al fondo, pero porque sí, por eso sí. el tema de ahora con el spot de Mexicanos Primero tiene que ver con eso, que el tribunal lo bajó. Pero Porque el es INE la lo- intervención, por eso, pero el tribunal lo bajó, que es la última palabra. Graso error, si me preguntas a Por eso, mí. pero de nuevo, Nos tienen amordazados. De nuevo, no a- te gusta que se cumpla la ley. Hablan mucho del Estado de Derecho y cuando se que establece se cumpla la ley, una pero a mí me parece- resolución... no, yo lo que he criticado es la ley, mi querido Gerardo, y tú Está te bien. consta, desde 2007 me ha parecido una barbaridad. Desde que yo era Pero esa es la consejero ley. electoral, Ustedes les dimos- desde que yo era consejero electoral, Leo y yo tuvimos muchos debates al respecto. Efectivamente, el tribunal tomó la decisión de bajar el spot de Mexicanos Primero. Por fortuna, la mayoría de la comisión de quejas del INE permitió que circulara durante una semana. Nos hicieron el enorme favor de poder ver un spot durante una semana, lo cual por lo menos ayudó al contraste. Era un spot interesante, por cierto, Sí. porque era un spot, ese sí, sobre un asunto de política pública. Pero mira, no se trata de que estemos ofendidos. Yo no estoy ofendido, yo estoy preocupado. Y te voy a decir por qué estoy preocupado. Porque a mí este tutelaje moral de alguien que dice qué causas sí, qué causas no, quién puede hablar, quién no, estoy ofendiendo a todos. No, mira, realmente no te estoy ofendiendo a todos, solamente a un grupo de ustedes. Ese tipo de planteamientos ya los hemos visto en otras latitudes y desde mi perspectiva no abonan a un buen debate político y lo más grave, siempre existe la amenaza, esta espada de Damocles previa a la llegada de quien pudiera ser presidente, él o cualquier otro, de irle como que poniendo puntos a las IES. Y yo quisiera retomar algo que dijo Salomón porque me parece que es importante, regresando al tema del modelo económico. Vámonos al fondo, ¿les parece? Exacto, me parece bien, A me ver, parece bien. A ver, eso- muy rápido. Yo sí creo que hay dos visiones de proyecto económico. Tú ahora, por cierto, te felicito, estuvieron muy bien en tercer grado en las que han tenido. La verdad, tú el otro día decías que te daba gusto que estuviéramos nosotros. A mí me da mucho gusto que ustedes hagan estos ejercicios, porque eso es de lo que se trata genuinamente una campaña. Tú hablabas un poco sobre el modelo neoliberal. Sí. O el modelo liberal. Sí. Y también se habla, y se puede hablar, de otros proyectos alternativos. De hecho, Andrés Manuel tiene sosteniendo, Gerardo, y tú lo sabes, desde hace muchos años un proyecto alternativo de nación. El problema es que con este tipo de actitudes, para mí se materializan en dos asuntos. El tema de la reforma educativa, donde definitivamente, y vamos a ver el fin de semana en Guelatao, la firma con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de un convenio muy probablemente entre la coordinadora y Andrés en materia de la reforma educativa y el tema del aeropuerto. En estos dos asuntos que son proyectos importantes de la vida del país, creo que Andrés Manuel ha sido muy claro. Él está en contra de esos proyectos. ¿Cuáles son los proyectos a los que está a favor? Esa es la parte que a mí no me queda claro. Yo sigo percibiendo en muchas ocasiones un tufo un poco estatista, setentero. Le llamaron regresar al desarrollo estabilizador en algún momento. Bueno, él dijo que era su inspiración. Que era su inspiración. Y a mí me parece que esto, al final del día, sí nos deja un déjà vu de una serie de filosofías económicas y políticas
Yo he estado escribiendo, ustedes seguramente lo vieron, sobre el populismo y 2018. La obra está espectacular de Enrique Krause que ha hecho sobre el tema. Y yo sí creo que hay un planteamiento de neopopulismo económico que está sobre la mesa y que eso es lo que deberíamos estar discutiendo en la campaña. Vamos a llamarle a los dos modelos neoliberalismo y neopopulismo, o cosmopolitanismo y nacionalismo. Pues a mí no me parece. A mí esto porque, de las etiquetas... pues a mí no me parece. Mira, Ricardo Anaya Bueno, a ver. ha sido muy consistente en tratar de explicar el proyecto económico. Un proyecto económico que no se trata de un cambio de modelo en abstracto, sino de la corrección de algunas piezas del modelo. Dentro del neoliberalismo. No, dentro de una economía en un mundo... ¿Por qué le tenemos en miedo a un las etiquetas? ¡Qué mundo barbaridad! globalizado. Yo soy el único que me quedé con... Tú eres el único neoliberal, confeso ahora. Oye, pero dices, no me gustan las etiquetas, y luego dices, ¿y por qué les dan miedo las etiquetas? No, a mí sí me gustan las etiquetas. Bueno, a mí me parece que... Llamarle a las cosas por su nombre es hay bastante que bueno en hablar de las ocasiones. cosas como son, A y ver. creo que en el tema económico en particular tenemos que partir del diagnóstico. Y hay, yo creo, dos piezas que son fundamentales. Una, el país en las últimas 3 décadas no ha crecido lo que necesitamos crecer, ha crecido por arribita del 2%, simplemente del 2000 para acá la población ha crecido en más del 28%. En el diagnóstico estamos todos de y acuerdo. segundo, ¿no? O sea, No parece que todos estemos de no, acuerdo. todo el mundo No, estamos de acuerdo que no hemos está. crecido como que deberíamos. no hemos No lo crecido, creo. pero segunda variable fundamental, Leo, que ese poquito crecimiento que hemos tenido se ha redistribuido cada vez de manera más inequitativa. Correcto. Y ahí podemos discutir dentro de cualquier etiqueta que le quieras poner al modelo, cuáles son las causas de que esa riqueza que sí generamos A mí se lo- distribuya de manera... A mí lo que me tampoco- encanta es que ninguna de las 3 campañas, porque sabemos que la manera de distribuir el ingreso es a través de la política fiscal, cobrándole más impuestos a los ricos para distribuírselos a los pobres. No, pero no solo. A ver, te Bueno, quedas... pero es la herramienta más importante. A ver, Leo, y no. ninguno de sus 3 candidatos habla de subir los impuestos, ¿eh? A ver, Ninguno. Nadie Leo, lo ha planteado. Pues, Leo, pero, nadie no lo es, plantea. pero no es la única forma de Leo, hacer redistribución. No, Bueno. la redistribución es, sí, una amplísima discusión hacendaria. No es solo Totalmente. impuestos, Leo. ¿Por qué? Porque para sí, poder es hacer un impuestos y pacto gastos. nuevo es el gasto Sí. y es la transparencia y eficiencia con la que se 100%. ejerza el gasto. Pero también son los impuestos, Por Álvaro. supuesto, Pero no solo. pero es el conjunto. Sí, claro, claro. Pero no puede- por eso es tan maniqueo ese asunto de tú quieres subir el ISR, subir el IVA, y ya no se puede dar en abstracto esa discusión si no se habla de para qué el dinero, en qué se va a usar, cómo se va a usar, para qué se Me necesita. encanta la idea. Y segundo, si no va acompañada de la discusión del Sistema Pero Nacional tú dices, no se Anticorrupción. puede hablar de gasto sin hablar de impuestos sin hablar de gasto. Por supuesto. Estoy completamente Y de acuerdo. segundo, pero tampoco se puede No, hablar sí se puede hablar de solo de gastos gasto. sin No, hablar sí. de impuestos. Bueno, Sí, depende. Puedes empezar entendiendo cómo se está gastando hoy, en qué se está gastando hoy, qué márgenes tiene el gobierno para administrar los recursos que sí tiene y ver si se están gastando bien o mal y cómo se redirige el gasto. Pero segundo, y por ello no Bueno, es ya la que nos única deje hablar forma de Salomón, porque ya habló Que demasiado. pasen el balón, que pasen el balón. Ya cuando ustedes se hablan... quiere apoderar aquí. Pero Ya una pon un sola- relojito. La política salarial es fundamental, empezando por el salario mínimo. No hay mejor forma, después de lo que ya discutimos, de redistribución de la riqueza que la que se genera, cómo se distribuye entre quien tiene las ganancias de capital y quien trabaja todos los días. Subir el salario por decreto. Bueno, ese salario mínimo es un salario por decreto. Sí. Y en eso, de hecho, De hecho, no debería haber salario mínimo. no, en tu No, opinión. según En tú. tu opinión. Sí, Está en la ¿viste Constitución. que les eché? Pero venía con jiribilla, el ¿eh? neoliberal- Estuvo bien el neoliberal lanzada la bueno, pelota. bueno, ¿Propone eso o que, en fin. o que el partido con el que no, simpatices yo lo no- proponga en yo la no tengo Constitución? partido, Por eso, viejo. crea tu No. partido neoliberal de México. No, sería yo nada más, ya me di cuenta. Hay- ya hay- no, hay- no, digo- porque bienvenido. Hay varios opinadores que están en tu equipo. O sea, pues, propongan que no haya salario mínimo, pero en la Constitución está y se debe cumplir. Y es una lucha que hemos dado varios en este tema y también nosotros, de hecho, en ese tema tenemos una propuesta muy específica de aumento al salario mínimo que permita que este salario mínimo a un trabajador que trabaje 8 horas que esté por encima de la línea de pobreza. Pero esa es una
La otra dimensión tiene que ver con el uso de los mejor uso de los recursos públicos del gasto público, plantear un uso más eficiente, eliminación de programas inefectivos, etcétera. Ese es un componente que puede contribuir a reducir la desigualdad. Impuestos. No nosotros no estamos planteando impuestos en este momento, pero muy importante. Es que tenemos una izquierda neoliberal. No es que sea neoliberal. No les gusta cobrar impuestos, lo cual nosotros me parece perfecto. Partimos de una filosofía muy clara que es: no le podemos cobrar más impuestos a la población mientras no haya un uso más eficiente de los recursos que ya contribuyen por la vía de los impuestos. Eso Entonces, está bien. Esa es nuestra lógica y por eso planteamos, primero que nada, mejorar la eficiencia del gasto. Y una dimensión que nosotros sí contemplamos muy importante para combatir la desigualdad es combatir la desigualdad territorial. Y nosotros por eso tenemos una propuesta de desarrollo muy importante de todo el sur-sureste del país que permita reducir las desigualdades territoriales y combatir la pobreza extrema, que el 60% está concentrado en 5 entidades. Las zonas económicas especiales, este nuevo... Está bien, pero es insuficiente. Okay. A ver, Leo, pero sí reconoces que ha sido un buen programa de este gobierno. Es un programa no malo, pero me parece que está... A ver, Leo, pero aquí Gerardo está planteando algo que fíjate cómo de tanto tallar las ideas pueden empezar a surgir algunas coincidencias. Sí. Que tampoco es un pecado coincidir, por cierto. Bueno, de vez en cuando hacer ejercicios de coincidencia es positivo. Mira, tú recuerdas que recientemente el candidato en otro programa de opinión hablaba de las brechas que el país tiene, brechas entre hombres y mujeres, brechas entre regiones, brechas entre pobres y ricos. Efectivamente, ese asunto se tiene que atender. Pero regresando al motivo de la discusión de la mesa y en parte de política pública, yo no soy economista porque aquí hay economistas muy destacados, pero lo que sí he aprendido en los años es que hay dos condiciones que son muy importantes para que un país avance. La primera es que haya estabilidad. Si no hay estabilidad en el país, si no hay estabilidad macroeconómica, es muy difícil poder avanzar. ¿En eso estamos de acuerdo? En ningún otro asunto. Sí, estamos de acuerdo. Que es necesario, pero no suficiente. Pero es una condición. Hay una condición indispensable, debe haber estabilidad. Yo creo que ahí, Paco, quizá el único matiz o la única diferencia es, en efecto, es condición necesaria, pero como lo hemos visto, después de que hemos sido el alumno más destacado en cuidar y ser responsables fiscalmente y ser responsables en nuestra política monetaria, no es suficiente para crecer y mucho menos para reducir. Por cierto, el Banco de México estuvo en contra de subir los salarios con un argumento de que eso podría traer inflación. Eso es cuidar la estabilidad. No, Digo, yo me acuerdo que tú fuiste muy... Es que es el Banco de México, digamos. El Banco de México tiene un mandato. Sí. En efecto, a ver, la inflación, pero digamos que... Bueno, estabilidad. Regreso al orden, al BAC para... Sí, señor. Venga. La estabilidad es fundamental. Sí. Y es fundamental también una definición que es muy importante. ¿Qué es esta definición en torno a cuál va a ser el proceso de maduración y desarrollo de las grandes reformas estructurales que se pactaron al inicio de este sexenio? Y ahí Salomón lo sabe porque particularmente las fuerzas políticas que forman parte ahora del Frente fueron actores muy importantes en torno a este Pacto por México. Eso es algo que es innegable. Y yo creo que este proceso de maduración pasa por respetar los contratos, por ejemplo, de la reforma energética, pasa por respetar el proceso que se ha llevado a cabo en el aeropuerto, pasa, y lo más importante, pasa porque la reforma educativa, si tú quieres, lo hemos discutido, puede revisarse, puede matizarse, puede tallarse. Pero el eje central de la reforma educativa, que es la evaluación, que es que los niños y que los profesores tengan mejores condiciones, también tiene que revisarse. Y creo que en el fondo de esta disputa que ha tenido el candidato tabasqueño con estas organizaciones del sector empresarial, en el fondo lo que está detrás es que, y hay que decirlo y hay que reconocerlo, Morena está en contra de estas reformas. Y lo ha dicho una y otra vez. Cada vez que lo quiere matizar... Y se vale, ¿no? Tiene derecho, por supuesto. Por supuesto que tienen derecho. No es del todo correcto lo que está diciendo Francisco, porque se ha dicho que se van a honrar los contratos que ya se otorgaron. Se ha dicho que... Esto de que nos vamos a revisar es la espada de Damocles otra vez. A menos que tengan algo, a menos que haya algo que esconder, pero yo creo que es bueno que se revisen. No creo que haya nada que esconder, son públicos. Por eso, que se revisen, incluso para beneficio de las empresas que quieren participar y que en igualdad de circunstancias... Pero no como un condicionamiento, Leo, porque eso es lo que genera inestabilidad. Oye, esto es nota. Nosotros estamos revisando. Ya, de hecho, Alfonso Romo dio una conferencia de prensa donde dijo que, en general, están bastante bien, tal, pero bueno, pero se está revisando. Y luego el tema de la reforma educativa, ya lo discutimos un día aquí, que no, el planteamiento no es cancelar toda la reforma educativa, no es regresarle la gestión que le otorgaron gobiernos del PRI y del PAN, por cierto, al sindicato de trabajadores, sino es simplemente revisar el tema de la gestión administrativa de la parte laboral de los trabajadores. Y te la hago a ti porque no se la puedo hacer López Obrador porque ya no dio tiempo en tercer grado.
pero el tema de la reforma energética, ya sabemos esto de la revisión de los contratos, etcétera, pero ¿está a favor López Obrador y Morena del principio de la reforma energética, de subastar a los privados el derecho de explorar y explotar petróleo a cambio de regalías? No, tendrías que preguntárselo efectivamente a López Obrador la próxima vez que lo tengas enfrente. Yo te puedo decir que yo diría que depende de las condiciones en las que se establecen esos acuerdos. El principio de vamos a subastar, de que puede entrar el sector privado a explorar y explotar petróleo. Que siempre podría, depende de las condiciones. Y eso es muy importante. Ahora, yo debo decir... ¿De qué condiciones? De las condiciones que se negocian en ese contrato. Por eso. Yo personalmente... Pero el principio como hacen casi todos los países. No, porque... Lo exploran y lo explotan los privados a cambio de una regalía Es que aceptarlo por principio parecería que en general está siempre de acuerdo y depende de las condiciones en las que se establecen. Yo, en mi opinión, los contratos que se han firmado me parece que han sido razonablemente buenos. Pero hacia adelante, Gerardo, hacia adelante, ¿se va a seguir subastando o no? Depende, o sea, depende de las condiciones. Es que ese es el problema, eso no te genera estabilidad. Ustedes sí están de acuerdo con el principio. Porque el PRD estuvo en contra, ¿eh? No todo el PRD. No, pero el PRD votó en contra. El PRD votó completita en contra de la reforma energética. De hecho, Anaya estuvo primero a favor y ahora está en contra. Recordemos eso también. Hoy estamos a favor, por supuesto, de la continuidad de la reforma energética. Su implementación se tiene que cuidar. Por ejemplo, hemos puesto sobre la mesa que tenemos que avanzar mucho más rápido hacia energías renovables para que la matriz de consumo y producción del país avance como lo está haciendo el mundo hacia ello. Hemos puesto sobre la mesa que tenemos que avanzar y no sabemos por qué no se ha hecho al día de hoy con transparencia y con claridad en reformas tal vez no estructurales, pero para que Pemex pueda tener mayores posibilidades y que el Estado a través de Pemex esté representado en las asociaciones que pueda hacer con empresas privadas para explorar los farm outs, pero ahora tenemos que ver cómo puede suceder eso en aguas someras, en tierra. ¿Cómo le vamos a hacer para que en efecto el gas llegue al sureste de nuestro país y que esas zonas económicas especiales tengan una oportunidad? Ya nos tenemos que ir, pero mira, yo nada más recuerdo que parte del desarrollo de Oaxaca era con la Ventosa y fueron grupos sociales los que pararon. Toda la energía eólica fue lo que, Y era un proyecto muy rentable. O sea, muy rentable para el Estado. Nació mal. Estaban mal porque estaban mal la negociación con los grupos sociales. Exacto. Con los dueños de la tierra. Claro, y eso pues no es... Pero, Leo, no sé si valdría decir solamente como conclusión. Ya nos tenemos que ir, Paco. Como conclusión algo. Sí. Todo aquello que genere turbulencias evasivas e incertidumbre es malo para el país. Y eso tú lo has podido ver en las últimas semanas en los mercados. Y a ti que te gusta toda esta cuestión de las apuestas hacia el futuro, eso es parte de la incertidumbre que se ha generado, porque lo vemos en la interpretación que se hace de la reforma energética. Bueno, sí, depende de... Tú imagínate que eres un inversionista y las reglas del juego son sí, depende de... Así no funcionan los países que quieren ser modernos. Déjame terminar. Claramente, Paco, una, pero ya metí el desorden, perdón, disculpen. Claramente Paco no es un economista, como bien lo dijo. Se nota. Soy un buen abogado, en este comentario que acaba de decir. A la orden. Equivocadamente, porque el efecto del tipo de cambio es una apreciación general del dólar. O sea, no es un caso del país ni nada. No hay nerviosismo en los mercados por Andrés. No lo hay, de hecho. Es importante e interesante ver que no efectivamente ocurre simultáneamente en otros países. Además, quiero terminar diciendo una cosa. Cuando hablábamos de los modelos, López Obrador lo dijo muy bien en la entrevista de Tercer Grado, que dijo, una diferencia muy importante es que así como Juárez separó la Iglesia y el Estado, lo que él está proponiendo es separar el poder económico del poder político. Y esa es una diferencia muy importante que tiene que ver con esta otra discusión sobre los pregunta, y empresarios. esa pregunta también se me quedó, porque podemos preguntar muy poquito, pero ¿cómo se hace eso, Bueno, pues justamente como están planteando, son teoremas políticos. Darle poder político a los empresarios que lo usan a través del dinero. Oye, Salomón ya está desesperado, le falta, por equidad de la contienda. Falta. Bueno, el spot va a ser el spot. El spot es cierre. Vamos por un cambio. La gente en este país, los mexicanos quieren un cambio. Quien ofrece ese cambio con una visión de futuro y con certeza es Ricardo Anaya. Muchas gracias. Ya lo hizo en 15 segundos, Eso lo va a contar el INE. Se lo van a contar como tiempos oficiales. Es un privilegio, de verdad. Muchas gracias. Con ustedes, de verdad, es una mesa a todo dar. Gracias, muy divertida. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Gerardo. Regresamos con nuestra tradicional mesa de encuestadores.